Cuando llegué a la hacienda San Nicolás de la Sierra, pensé que había tenido suerte. No era fácil encontrar chamba fija en esos días. A mis 34 años, después de varios trabajos mal pagados y temporadas de obrero en construcción, esa oferta me cayó como bendición. Cama, comida y un sueldo decente por cuidar los sembradíos y apoyar en la empacadora. La hacienda estaba en los altos de Jalisco, cerca de Jalostotitlán. Era una de esas propiedades viejas que habían pertenecido a familias españolas desde hace generaciones y que luego pasaron a manos de empresarios con dinero. La construcción principal tenía techos de teja, paredes anchas de adobe y un patio con una fuente seca. Había también varios galpones para herramientas, una pequeña empacadora, corrales vacíos y un campo de agave que parecía nunca terminar. Desde el principio noté que los otros trabajadores eran muy callados. Había unos 10 en total, hombres de campo curtidos, más viejos que yo, y algunos jóvenes que apenas hablaban entre sí. Me asignaron el turno de la madrugada, junto con un tal Salomón, que tenía la cara surcada de arrugas y una mirada esquiva. «Aquí se trabaja en silencio, mijo», me dijo la primera noche, mientras caminábamos entre hileras de agave bajo la luz de una linterna vieja. No pregunté por qué, me limité a observar. A lo lejos se veía el brillo tenue de la empacadora funcionando y el humo de la cocina del personal. Todo parecía tranquilo. Pero al tercer día, las cosas empezaron a cambiar. Esa mañana noté que faltaban 2 trabajadores. Uno de ellos, Chema, un tipo moreno de bigote grueso, que apenas el día anterior había estado deshiervando junto a mí. Pregunté por ellos durante el desayuno, pero nadie respondió. El capataz, un tipo de apellido Salcedo, alto, canoso, con botas relucientes, entró a la cocina y anunció con voz seca: «A quien no le guste cómo se hacen las cosas aquí, tiene la puerta abierta, pero si se va, que no regrese». Dicho eso, clavó la mirada en nosotros como si fuéramos ganado. Nadie dijo una palabra. Solo escuché como uno de los más viejos murmuraba algo como «ya se lo llevó la sierra», pero cuando volteé a preguntarle, bajó la cabeza. Esa noche, cuando me tocó el turno con Salomón, aproveché que el viejo estaba más hablador de lo normal y le pregunté por los compañeros que faltaban. «A veces pasa, muchacho», me dijo sin mirarme. «El campo se traga a los que hablan de más». Pensé que se refería a serpientes, alimañas o a un accidente, pero su tono no era de advertencia, sino de resignación. Algo no encajaba. Con el paso de los días, noté que había normas que nadie decía, pero todos seguían. Nunca se trabajaba cerca del corral viejo, aunque estaba en desuso. Nadie entraba a la bodega más grande después del anochecer, aunque muchas veces se escuchaban ruidos adentro. El capataz pasaba cada tarde a supervisar, siempre con un radio que parecía no funcionar, y cada vez que alguno de los trabajadores le preguntaba algo fuera de lugar, lo aislaban del grupo. Eso le pasó a Ismael, un joven moreno, flaco, con cara de no romper un plato. Había preguntado, durante la comida, que por qué ya iban 3 desaparecidos y nadie decía nada. Salcedo no dijo nada en el momento, pero al día siguiente, Ismael fue enviado a trabajar solo a una sección del campo que quedaba lejos, al otro lado del cerro. Nunca volvió a comer con nosotros. 3 días después, desapareció. «Seguro se fue en la madrugada», dijo el capataz cuando preguntamos. Pero sus cosas seguían ahí, su camastro intacto, su ropa colgada. Nadie le creyó, pero nadie se atrevió a decirle lo contrario. Fue Salomón quien me advirtió con claridad una noche mientras compartíamos un cigarro. «No te metas en broncas, chavo. Aquí lo que se siembra no es solo agave. Hay cosas que se entierran y se callan». Ya no pude dormir esa noche. Me levanté como a eso de las 3, con la boca seca y la cabeza llena de pensamientos. Caminé hacia la bodega vieja, donde decían que no se debía entrar. Me escondí entre unos costales. Vi cuando Salcedo llegó con 2 tipos que no eran del rancho. Traían linternas potentes, mochilas grandes y unas palas. Abrieron la bodega con una llave que llevaba colgada al cuello. Entraron y estuvieron ahí por más de media hora. Yo no me moví. Me temblaban las piernas. Cuando salieron, uno de los tipos iba sudando, con la camisa empapada.
Escuché que uno decía: ese último ya se estaba poniendo difícil. Casi lo alcanzan a ver. Salcedo solo dijo: esto se repite cada año, ya lo sabes. Aquí nadie hace preguntas. Yo quería salir corriendo, pero si lo hacía, me veían. Al día siguiente, durante la comida, Salcedo se acercó a mí por primera vez. ¿Todo bien, Manuel?, preguntó. Su tono era cortés, pero sus ojos no. Sí, señor, respondí, tratando de no temblar. ¿Seguro? Dicen que no dormiste bien anoche, que andabas caminando por los galpones. No respondí. Él sonrió, me dio una palmada en el hombro y se alejó. Esa noche hice mi mochila. No había transporte en la zona, pero me largué caminando por la brecha, sin luz, sin decir nada a nadie. Caminé por más de 5 horas hasta que encontré una carretera secundaria donde pasaban trailers. Nunca volví a Jalisco. No denuncié. ¿A quién le iba a decir? ¿Con qué pruebas? Pasaron ya 5 años desde aquello. Hoy trabajo en una gasolinera en San Luis Potosí. Nadie sabe lo que vi. A veces me despierto pensando en Ismael, en Chema, en los otros, y en lo que sea que ocultaba esa bodega. No eran fantasmas, no eran espíritus, era algo peor, gente viva haciendo cosas horribles con total impunidad. Porque el verdadero terror no está en lo que no entendemos, sino en lo que entendemos demasiado bien. Tenía 28 años cuando acepté el trabajo de restaurador en una antigua hacienda ubicada a las afueras de Tecax, en el sur de Yucatán. No era la primera vez que trataba con construcciones antiguas. Me había especializado en técnicas de conservación de mampostería virreinal, por lo que cuando la Universidad Autónoma me refirió con el dueño, no lo pensé mucho. Necesitaba el dinero, y la hacienda, aunque venida a menos, aún conservaba un aire de grandeza que me atrajo de inmediato. Se llamaba Hacienda Caanché. En maya quiere decir amarilla, por el color de las paredes externas, pintadas con cal natural mezclada con tierra y flor de cempasúchil. Al llegar, la impresión fue poderosa. Columnas semiderruidas, un tanque de agua oxidado, árboles de ceiba enraizados en las paredes y una capilla sin cruz, cubierta de maleza. El administrador, un hombre delgado llamado Don Silverio, me recibió con una educación antigua, casi teatral. No hay prisa, joven. Lo importante es que no entre a la habitación sellada, me dijo sin mirarme a los ojos. Pensé que exageraba. Siempre hay historias en estos sitios, fantasmas, secretos familiares, pasadizos, tesoros malditos. Pero yo no creía en eso. Mi trabajo era técnico. Medir, limpiar, raspar, inyectar mortero, aplicar consolidantes. Punto. Durante los primeros días me concentré en estabilizar los muros del casco principal. El calor era abrasador. Me hospedaron en uno de los antiguos cuartos de servidumbre, adaptado con una hamaca y un ventilador que apenas podía con el bochorno. Don Silverio aparecía de vez en cuando para supervisar sin supervisar, siempre con su sombrero de palma, siempre con un vaso de horchata fría en la mano. Fue en el tercer día cuando la curiosidad me ganó. Esa habitación sellada estaba en la parte trasera de la casa grande, justo donde convergían 3 corredores abovedados. La puerta era de cedro, con un cerrojo antiguo, pero lo más raro era que la habían sellado con cal, no pintada, sellada. Unos 10 centímetros de cal endurecida cubrían por completo el marco, como si la intención no hubiera sido simplemente cerrar, sino ocultar, aislar. Me acerqué varias veces solo para observar. No había ruidos, solo un olor fuerte, entre yeso, humedad y algo más profundo, como a encierro. Don Silverio parecía adivinar mis pensamientos cada vez que pasaba por ahí. Le recomiendo no gastar tiempo en eso. Hay cosas que se dejaron atrás por una razón, decía. Una noche, mientras revisaba unos planos antiguos que encontré en la pequeña biblioteca de la hacienda, noté que esa habitación no estaba registrada en ninguna planta. En su lugar había una bodega de carbón, luego un dormitorio y luego nada. La última remodelación registrada era de 1946.
Después de eso, la hoja estaba en blanco. A la semana, comencé a trabajar cerca del muro que compartía pared con la habitación sellada. Ahí descubrí lo primero que me hizo dudar de todo. Los cimientos tenían grietas deliberadas, como si hubieran abierto canales para que algo saliera o entrara. Y entre las grietas encontré algo. Primero pensé que era una raíz, pero era rígido, curvo, y al escarbar más, reveló su verdadera forma. Una costilla humana, antigua, quebradiza. Luego un trozo de tela negra y deshilachada. Más profundo, un anillo. Oro, doblado como si lo hubieran martillado dentro del cemento. Corrí con don Silverio. Se le bajó el color del rostro cuando lo mostré. ¿Lo tocó? Sí. No lo haga de nuevo, no siga escarbando ahí. Intenté protestar. Le dije que debíamos reportarlo, llamar a Lina, suspender los trabajos. Me miró por primera vez con los ojos bien abiertos, en un tono distinto, duro. Si llama a alguien joven, será la última cosa que haga en esta tierra. Me fui sin decir nada, pero esa noche no dormí. Me levanté varias veces, sentía que la habitación se hacía más pequeña, el ventilador giraba más lento, como si el aire se estuviera acabando. Cuando logré dormirme, soñé con respiraciones entrecortadas, no palabras, solo eso, respiraciones al otro lado de un muro. Al día siguiente volví a la habitación sellada. Necesitaba saber. Toqué el muro. Estaba tibio. Era imposible. Todo lo demás estaba frío. Ese muro no. Esa noche tomé un cincel. Durante más de 2 horas trabajé sobre el marco hasta que logré quitar un bloque de cal. Luego otro. El polvo era tan espeso que tuve que amarrarme una camiseta al rostro. Cuando la puerta quedó finalmente libre, me quedé de pie frente a ella con el corazón retumbando como un tambor. La abrí. El olor me golpeó como una bofetada. No era podredumbre, era algo más antiguo, algo que olía a encierro, a sudor seco, a madera empapada con algo que alguna vez fue humano. La habitación era pequeña, tenía una cama de hierro sin colchón, un rosario colgando en una pared, un espejo cubierto con una sábana negra, y en el centro, marcas en el piso, uñas, manos. Alguien había intentado salir, alguien había vivido y muerto allí. En la esquina había una silla con correas de cuero, sobre ella una libreta empolvada. La abrí. Las hojas eran fragmentos de una mente rota, escritura caótica, sin orden, frases como «No soy lo que ellos creen», «Las voces vienen de abajo», «No los dejaba dormir, por eso me encerraron», «La sangre no es mía». En otra página, 3 días sin agua, el sol ya no entra, oigo pasos en mi cabeza. La última hoja tenía algo escrito con trazos torcidos. Ahora soy la habitación. La cal del muro estaba por dentro también. Al darme la vuelta para salir, noté que alguien había cerrado la puerta. No la oí cerrarse. Estaba simplemente cerrada. «¡Don Silverio!», grité. Nadie respondió. La manija no se movía. Golpeé. Grité más. El polvo me ardía en la garganta. Empecé a sentir el encierro en los pulmones, como si el aire se volviera piedra. Pasaron minutos, horas, no sé. Cuando por fin la puerta se abrió, don Silverio me miró con una calma que me pareció inhumana. «Ahora ya sabe, esa habitación no guarda a nadie. Ella es la que guarda». No pregunté más. Tomé mis cosas. Al día siguiente, a primera hora, me largué de ahí sin despedirme. Jamás regresé. 2 meses después, supe por un contacto en Mérida que la hacienda fue vendida a una empresa de turismo. La están remodelando para convertirla en hotel boutique. Dicen que una de las suites tendrá muros originales y que planean reabrir la habitación de cal como atracción. No pienso decir nada. Que lo descubran solos. Hace unos años, cuando aún vivía en la Ciudad de México, conocí a Karina en una exposición de arte en Coyoacán. Era de esas personas que te enganchan sin esfuerzo, con una mezcla de inteligencia, misterio y un humor muy ácido. Después de varios meses de salir,
Me invitó a pasar unos días en la hacienda de su familia, cerca de Valladolid, en Yucatán. Era enero, yo tenía vacaciones acumuladas, y la idea de escapar del bullicio capitalino sonaba como un regalo. «Es antigua», me advirtió, cuando subimos al ADO en la terminal del sur, pero muy tranquila, rodeada de monte y silencio, ideal para desconectarse. Llegamos al día siguiente. La hacienda estaba a unos 15 minutos del centro de Valladolid, escondida detrás de una vereda de tierra y piedras sueltas. Era una estructura amplia, de techos altos y paredes de un verde deslavado por los años. Karina me contó que su abuelo la había comprado en los años 70 y aunque tenía años sin habitarse, la conservaban por nostalgia. Me pareció un sitio hermoso, casi cinematográfico. Esa primera noche todo fue normal. Cenamos en el centro con unos amigos de Karina, tomamos unas cervezas y regresamos cerca de la medianoche. El silencio era espeso, total. Ni los grillos se oían. Dormimos en una de las habitaciones del fondo, donde el calor parecía concentrarse en las paredes como si la piedra hubiera absorbido el sol del día. Lo extraño comenzó la segunda noche. Me desperté alrededor de las 3 de la mañana, no por un ruido, ni por un mal sueño. Fue algo más sutil, más interno, como cuando sabes que alguien te está mirando, aunque no puedas explicarlo. Abrí los ojos y todo estaba oscuro. La única luz era la del foco del patio, que se colaba débilmente por una ventana con cortinas gruesas. No vi nada, pero el aire se sentía diferente, no frío, no caliente, solo denso. Miré a Karina. Dormía profundamente, con el brazo colgando del lado izquierdo de la cama. Me senté un momento, bebí agua del vaso en el buró y volví a acostarme. Antes de cerrar los ojos, sentí algo que todavía hoy me cuesta explicar. La certeza de que alguien más estaba dentro de la habitación. No escuché pasos, no vi movimiento, pero lo supe. Como se sabe cuando alguien te sigue en la calle, aunque no voltees. Esa sensación que te enciende los nervios, que te hace querer correr sin saber por qué. Me levanté al día siguiente sin decir nada. Karina tampoco comentó nada raro, pero yo pasé todo el día con la cabeza tensa, como si tuviera una punzada constante detrás de los ojos. La tercera noche fue peor. Volvimos a la hacienda temprano, cerca de las 10. Karina se metió a bañar y yo me quedé solo en la habitación, revisando unos mensajes. Me llamó la atención que el espejo grande del armario, uno de cuerpo completo, antiguo, con marco de madera tallada, tenía una ligera capa de polvo. Me acerqué para limpiarlo con la manga de mi camisa, pero al hacerlo noté algo que me hizo fruncir el ceño. Había marcas de dedos, no de una sola pasada, eran varias. Como si alguien hubiera presionado suavemente los dedos contra el cristal, desde adentro. No le dije nada a Karina. Me sentí idiota. Tal vez era el polvo mismo, mal distribuido. Tal vez era mi cabeza sugestionada por el silencio de ese lugar. Esa noche me costó más dormir. Me quedé mirando al techo durante horas, escuchando los ruidos de la vieja estructura. La madera crujía con el cambio de temperatura. El zumbido de algún insecto sonaba cerca de la cortina y el reloj viejo en el pasillo marcaba cada media hora con un clac hueco. Me dormí después de la 1 y desperté a las 3, otra vez. Esta vez no abrí los ojos de inmediato. Sentí la mirada antes que nada, esa certeza abrasiva, pero ahora era más clara, más insistente. Me dolía el estómago, me sudaban las palmas. Abrí los ojos muy despacio. La habitación estaba igual, oscura, silenciosa, pero el espejo estaba distinto. Vi movimiento. Fue tan leve que pensé que lo había imaginado. Pero no, alguien había pasado justo frente al espejo, no en la habitación, no reflejado, alguien dentro del espejo. Me levanté de golpe, tropecé con las sábanas y encendí la lámpara. Nada. El espejo me devolvía mi propio reflejo, borroso por la suciedad. Karina se despertó, confundida. ¿Qué pasa? Nada, tuve una pesadilla, le mentí. Ya me pasó.
¿Quieres que dejemos la luz prendida? Asentí. Me recosté otra vez, pero no dormí. Me quedé viendo el techo, escuchando la casa. En algún momento, la lámpara se apagó sola. Pensé que era la pila, pero era de cable. No volví a dormir. A la mañana siguiente fui a caminar solo. Necesitaba pensar. Me alejé por el monte, por un camino que llevaba a una vieja noria. Respiré hondo, pero no me calmé. Esa noche decidí dormir en otra habitación. No se lo dije a Karina. Solo le inventé que me dolía la cabeza por la humedad y que dormiría en la que tenía ventilador. Ella no se molestó. Me dio un beso y me deseó buenas noches. Hace unos años, cuando aún vivía en la Ciudad de México, conocí a Karina en una exposición de arte en Coyoacán. Era de esas personas que te enganchan sin esfuerzo, con una mezcla de inteligencia, misterio y un humor muy ácido. Después de varios meses de salir, me invitó a pasar unos días en la hacienda de su Cerré, la puerta con llave. Revisé debajo de la cama, detrás de la cortina. Apagué la luz y me acosté. A las 3:12 abrí los ojos. No me despertó ningún ruido. Fue el mismo impulso extraño. Me incorporé muy despacio. Esta vez no había espejo. La habitación era distinta, más chica, más sencilla. Pero al girar la vista hacia la puerta, noté algo que me heló por dentro. La perilla se movía. No bruscamente. Se movía apenas, como si alguien estuviera probando si podía abrir sin hacer ruido. Y entonces lo escuché. Una respiración, justo del otro lado. Me levanté sin hacer ruido. Me acerqué despacio a la puerta y me pegué a ella. La respiración era real. Un ritmo bajo, contenido, como si quien estuviera del otro lado se esforzara por no ser detectado. Me quedé congelado. No supe cuánto tiempo pasó. Tal vez un minuto, tal vez más. Después, la respiración se fue alejando. No abrí la puerta. Amanecí sentado en la cama, con la espalda apoyada en la pared y un desarmador en la mano que encontré en un cajón. Cuando Karina me vio por la mañana, supo que algo andaba mal. Me lo sacó a fuerza. ¿Crees que alguien entró a la hacienda?, preguntó, pálida. No lo sé, pero hay algo raro, como si alguien más viviera aquí, como si te observaran. Asentí. Karina se mordió el labio y miró hacia la casa. Eso mismo decía mi abuelo, ¿sabes? Que no importaba en qué cuarto durmiera, siempre sentía lo mismo, como si la casa lo vigilara mientras dormía. Me fui esa misma tarde, no por miedo a lo desconocido, sino porque entendí algo. No era la casa, era alguien, una persona. Tal vez un antiguo cuidador, tal vez un pariente con problemas, tal vez un intruso que nadie había detectado. No lo sé, pero lo que sí sé es que desde entonces no puedo dormir en ningún lugar que tenga un espejo frente a la cama. Y que, incluso ahora, cuando despierto en la madrugada, mi primer impulso no es mirar la hora ni ir al baño. Es revisar si hay alguien observándome, desde el otro lado de la puerta o desde el otro lado del espejo. Siempre supe que aceptar aquel encargo era una mala idea. No porque fuera peligroso, al menos no en el papel, sino porque había algo en la voz del viejo que me contrató que no me terminó de cuadrar. Hablaba lento, pausado, como si cada palabra saliera con dificultad. Me contactó a través de un primo que trabaja en remodelaciones de casas viejas en el Bajío. Me dijo que un señor de San Luis Potosí necesitaba a alguien fuerte y discreto para ayudar con una limpieza en su hacienda familiar, que llevaba cerrada casi 20 años. El pago era bueno, la estancia y la comida incluidas. Sonaba a vacaciones pagadas con trabajo físico de por medio. Me encontraba sin chamba fija en ese momento, así que acepté. Me dijeron que la hacienda estaba a 1 hora del centro, rumbo a Villa de Zaragoza, que había que pasar por un camino de terracería, flanqueado por mezquites y nopaleras, hasta llegar a un portón grande, de esos de madera gruesa y herrajes oxidados. Desde que crucé ese portón, sentí que algo no estaba bien. La construcción era hermosa, aunque se notaba el abandono. Muros de adobe y piedra, patios interiores con fuentes secas
corredores infinitos con techos de vigas expuestas. Todo olía a polvo, humedad y tiempo. El encargado era un señor como de 70 años, que se hacía llamar Don Lauro. Nunca supe si era pariente del dueño o solo un trabajador viejo, pero se movía por la casa como si le perteneciera. «Solo hay una parte a la que no quiero que entres», me advirtió la primera noche, mientras cenábamos frijoles refritos y tortillas duras en la cocina vieja. «El sótano. La puerta está sellada por dentro y no hay necesidad de abrirla. Todo lo demás, lo que te pida, es trabajo de limpieza y restauración. No preguntes más». Dijo eso y luego siguió comiendo como si nada. Los primeros días fueron tranquilos. Lijar puertas, retirar escombros, encalar muros. El silencio del campo solo se rompía por los grillos y el viento entre los árboles secos. No había señal de celular ni internet. Solo yo, Don Lauro y la hacienda. Pero en la tercera noche comencé a notar cosas raras. Sonidos de madera crujiendo, puertas que se cerraban sin que hubiera brisa. Una vez escuché pasos en la planta baja cuando yo estaba arriba. Al bajar, no encontré a nadie. Don Lauro dormía en un catre, en una habitación al fondo del pasillo. Lo vi roncando con la puerta entreabierta. La noche siguiente, vi algo que me quitó el sueño. Mientras revisaba los pasillos con una linterna, la luz eléctrica funcionaba apenas en algunas zonas. Pasé frente a una puerta que nunca había visto abierta. Era de roble negro, al fondo de un corredor angosto. No se abría desde afuera. La reconocí de inmediato. Era la entrada al sótano, pero estaba entreabierta. Me acerqué y noté que la aldaba de hierro que antes la mantenía sellada estaba en el suelo, como si la hubieran forzado desde dentro. El aire que salía por la rendija era más frío que el del resto de la casa. Olía distinto, como a cal mojada, y otra cosa, como a grasa rancia. Regresé a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. A la mañana siguiente, fingí no haber visto nada. Le pregunté a Don Lauro si él había abierto el sótano, pero me miró con los ojos entrecerrados y solo dijo: «Tú no entres ahí, no preguntes». No volví a insistir, pero durante el día aproveché que Don Lauro dormía para bajar a revisar. Me llevé una lámpara recargable, una cuerda y un tapabocas. Cuando empujé la puerta, esta rechinó como si no hubiera sido abierta en años, aunque yo sabía que la noche anterior estaba entreabierta. La escalera descendía en espiral, hecha de piedra tosca. El aire era cada vez más húmedo conforme bajaba. Al llegar al fondo, me encontré con un espacio amplio, sin ventanas, apenas iluminado por mi lámpara. Estaba lleno de objetos tapados con sábanas viejas, baúles, espejos, sillas rotas, una máquina de coser. Al fondo había una especie de altar improvisado, con veladoras apagadas, una figura de San Benito hecha de hierro y un diario empolvado. Cometí el error de abrirlo. Las primeras páginas eran relatos simples, con fechas de hace más de medio siglo. Había nombres, cuentas de ganado, notas sobre cosechas, pero luego el tono cambiaba. Comenzaban a hablar de la presencia, de la cosa que no duerme. Decía que se movía por los pasillos en la madrugada, que imitaba voces, que se escondía en los muros. No entendía si era un delirio o una confesión. Cerré el diario y salí de ahí lo más rápido que pude. Esa noche no dormí. Desde mi cuarto escuché pasos arriba de mí cuando sabía que no había otro piso. Después, el sonido de alguien arrastrando algo pesado por el pasillo. Luego, una voz. Mi voz. ¿Quién está ahí? Era mi propia voz, repitiendo esa frase como un eco imposible. No me atreví a salir. Al amanecer fui con Don Lauro. Le conté todo, esperando una explicación. «¿Bajaste, verdad?», dijo sin sorpresa. «Ya lo sabes». Le exigí que me dijera qué estaba pasando, que me iba a ir de ahí. «Ya no puedes irte». Me reí. Le dije que sí podía, que en cuanto amaneciera bien, me iba caminando si era necesario. «No me refería a ti», dijo, «me refería a mí». Y entonces entendí algo. Don Lauro no era un cuidador, era un custodio. Esa tarde empaqué mis cosas, alisté mi mochila, agarré lo que quedaba de comida y me dirigí al portón. Estaba cerrado.
con candado. Un candado enorme y oxidado que no había notado antes. Don Lauro no apareció en todo el día. Regresé a la hacienda, buscando una herramienta para forzar la salida. Pero cada cuarto parecía distinto, como si se reacomodaran, como si los pasillos se alargaran. La estructura ya no era la misma. La casa se estaba cerrando sobre mí. Corrí al sótano. Pensé en buscar otra salida desde ahí, una puerta trasera, algo. Y fue entonces que la escuché. Desde el fondo del sótano, más allá de los trastos viejos, más allá del altar, algo se movía. No la vi del todo, pero la sentí. Su respiración, baja, húmeda, justo detrás de uno de los tapices que colgaban del muro. Me escondí entre dos baúles y apagué la lámpara. Pasaron minutos, u horas, no sé. Cuando volví a subir, el portón estaba abierto. Salí corriendo sin mirar atrás. Caminé por horas hasta encontrar un rancho. Pedí ayuda, inventé que me habían asaltado y me dejaron llamar a mi primo. Nunca le conté lo que realmente pasó. Han pasado 3 años. Todavía sueño con esa casa y a veces, cuando me despierto en la madrugada, siento que algo se mueve bajo las tablas del piso, como si hubiera algo allá abajo, esperándome. Lo que voy a contar sucedió hace algunos años, en el corazón de Guanajuato, aunque cada vez que lo menciono, los pocos que saben del caso prefieren fingir que no me escuchan. No los culpo. A veces, hasta yo mismo me esfuerzo por convencerme de que lo imaginé. Pero no fue así. Todo comenzó por una tormenta. Éramos 6 amigos, todos de la universidad, ya entrados en los 30. Mariana, Iván, Paola, Germán, Sofía y yo. Cada quien con su vida hecha, pero con la costumbre de organizar una escapada una vez al año, solo nosotros, sin parejas, sin hijos, sin distracciones. Este año le tocó a Iván escoger el lugar. Nos propuso una vieja hacienda que su primo había remodelado como alojamiento rural en una comunidad llamada San Felipe Torres Mochas, casi al borde de la Sierra de Lobos. Es enorme, nos dijo. Tiene más de 100 años y está rodeada de puro campo. Nada de señal, nada de internet. Un fin de semana para desconectarnos de todo. Aceptamos por nostalgia y por la promesa de carne asada, tequila y noches de plática hasta el amanecer. Rentamos una camioneta y salimos desde León un viernes por la mañana. El cielo ya mostraba nubes negras cuando tomamos la carretera secundaria, pero no nos preocupamos. El clima decía lluvias aisladas. ¡Ja! Qué fácil es confiar en esas predicciones hasta que se desatan. La hacienda era tal como Iván la describió. Un caserón de piedra, con un patio central lleno de bugambilias, columnas gruesas y una capilla diminuta al fondo. Estaba en medio de la nada. No había casas cerca, ni tráfico, ni luces. Solo campo, cerros y un viento constante que nunca dejaba de soplar. Cuando llegamos, el administrador, un hombre mayor de rostro seco, llamado Matías, nos recibió con la amabilidad justa. Aquí está la cocina, los baños, los cuartos. Hay agua caliente, pero no se pasen con el gas. El generador se activa solo si se va la luz. Cualquier cosa, yo duermo en la habitación junto a la entrada. Pero no me despierten si no es urgente, nos dijo sin una pizca de sonrisa. Sofía, que era la más burlona, me susurró al oído: ese señor parece sacado de una novela de Rulfo. Reímos. Esa primera tarde todo fue alegría. Encendimos la parrilla, sacamos las chelas y entre música de celular, historias pasadas y carne mal cocida, el tiempo se nos fue. Pero al caer la noche, algo empezó a sentirse distinto. El viento había arreciado y para las 10 la tormenta ya rugía con fuerza. La hacienda, pese a su tamaño, tenía ventanas chicas. No entraba mucha luz. El alumbrado era tenue y las paredes gruesas y húmedas absorbían todo sonido. Cuando cayó el primer relámpago fuerte, la luz se fue un par de segundos. Luego volvió, pero parpadeando. Seguro es el generador, dijo Iván,
como si no le diera importancia. Nos fuimos a dormir antes de medianoche. Cada quien tenía su cuarto, pero todos estaban ubicados alrededor del patio. Yo me quedé con el que daba al fondo, junto a la capilla, mientras los demás se distribuyeron hacia el otro lado. La lluvia no dejaba de caer, el viento azotaba las puertas, pero lo que realmente me inquietó esa noche fue el silencio interno. En una casa tan vieja, uno espera crujidos, goteos, grillos, pero aquí no había nada, solo el retumbar de la tormenta afuera. A eso de las 2 de la mañana, escuché pasos, claros, rítmicos. Pensé que alguno de los demás había salido al baño, pero los pasos no se alejaban. Se detenían justo frente a mi puerta. Esperaban. Luego seguían hacia la capilla. Abrí con cuidado, pensando en Germán o Iván, pero el pasillo estaba vacío. Las bugambilias se mecían apenas por el viento. La luz del patio seguía parpadeando. Caminé unos pasos hacia la capilla y noté que la puerta estaba entreabierta. Me acerqué. Dentro no había nadie, solo una figura de San Judas, cubierta de polvo, y un par de bancas rotas. Volví a mi cuarto inquieto, pero no dije nada. Al día siguiente, el camino de regreso estaba intransitable. El administrador nos avisó temprano. El río se desbordó, no van a poder salir hasta que baje el nivel. Eso, o se arriesgan y se quedan varados en el monte. Decidimos quedarnos. Solo era un día más. Pasamos la mañana jugando cartas, cocinando con lo que quedaba y tratando de que no se notara la incomodidad creciente. Todos lo sentimos. Algo no andaba bien. No era solo la tormenta. Era la forma en que Matías nos observaba. Cómo nunca se nos acercaba, solo nos miraba desde lejos. Cómo desaparecía por horas, sin responder a los llamados. A media tarde, Paola fue a buscar una cobija al cuarto de servicio y volvió pálida. «Hay una foto», nos dijo, «una foto enmarcada sobre la cómoda. Estamos nosotros, pero tomada desde fuera, como si alguien nos hubiera fotografiado anoche por la ventana del comedor. Fuimos todos. Ahí estaba. La foto mostraba la mesa del comedor desde un ángulo lateral. Se veía a Iván brindando, Mariana riendo y a mí justo sacando carne del asador. No podía ser vieja, era de la noche anterior». La confrontación con Matías fue inmediata. Le exigimos una explicación. Nos miró como si fuéramos niños. Esa foto ya estaba ahí, siempre ha estado. No supimos qué hacer. ¿Nos estaba jugando una broma? ¿Era un loco? ¿Uno de nosotros lo había hecho como broma pesada? El ambiente se enrareció aún más. Esa noche nadie durmió. Iván se quedó despierto en el comedor, con un cuchillo de cocina. Mariana y Sofía empacaron sus cosas por si se podía salir en la madrugada. Germán, que siempre fue el más escéptico, simplemente se encerró en su cuarto y no volvió a salir. Yo traté de dormir, pero no pude. Escuchaba pasos otra vez. No fuera, no en el pasillo, dentro de la casa. A las 3 de la madrugada, el generador falló por completo. Nos quedamos en oscuridad total. Solo el estruendo de la tormenta y algo más, risas, leves, casi imperceptibles, como si vinieran de la capilla. Decidimos reunirnos todos, pero Germán no respondía. Golpeamos su puerta. Nada. Alguien, creo que Paola, logró forzar la cerradura. Germán estaba acostado en su cama, cubierto con la cobija hasta el cuello, pero sus ojos estaban abiertos de par en par, y su boca formaba una mueca extraña, como si hubiera estado gritando. Estaba vivo, pero no hablaba, no reaccionaba, solo respiraba, muy lento. Llamamos a Matías. No apareció. A la mañana siguiente, la tormenta había cesado. La camioneta aún no podía pasar, pero decidimos caminar. No podíamos quedarnos ahí. Matías no estaba en su habitación. Todas sus cosas estaban intactas, solo faltaba él. Dejamos la hacienda con Germán a cuestas, casi inconsciente. Caminamos por 3 horas hasta que un campesino nos recogió en su camioneta y nos llevó al centro de San Felipe. Desde ahí conseguimos ayuda. Germán tardó semanas en recuperarse. Lo llevaron a terapia, le hicieron estudios. No hubo explicación. Solo repitió una frase durante días:
una y otra vez, como un disco rayado. Nos estaban esperando. Nunca supimos qué quiso decir, ni de dónde salió esa foto, ni qué pasó con Matías. La hacienda aún aparece en Google Maps, pero ya no figura como alojamiento. Alguien puso un comentario hace unos meses. Bonito lugar, pero el personal es muy raro. Nos sentimos observados toda la noche. No volvería. Yo tampoco volvería. Nadie del grupo volvió a hablar del tema. Ahora solo lo escribo porque a veces el silencio pesa demasiado. Porque hay lugares donde uno no debería quedarse, sin importar lo que prometan. Porque hay casas que no están vacías, aunque lo parezcan. Y porque no importa lo que digan, en esa hacienda, alguien más estaba con nosotros. No sé por qué acepté esa invitación. Tal vez por orgullo, tal vez porque llevaba meses sin salir de la ciudad, atrapado entre el ruido del periférico y los edificios grises que asfixian cualquier intento de respirar tranquilo. Pero acepté. Un viejo amigo, Marcelo, me había hablado maravillas de su nueva propiedad. Una hacienda restaurada en el corazón de Tlaxcala, a las afueras de Huamantla. Según él, el lugar había pertenecido a una familia adinerada desde tiempos del Porfiriato, pero llevaba décadas abandonada hasta que él, con su dinero y capricho, decidió devolverle vida. Me mandó ubicación por WhatsApp. Era un pin perdido entre sembradíos, a varios kilómetros del último Oxxo. Llegué al atardecer, tras un camino de terracería flanqueado por árboles torcidos y cercas oxidadas. La hacienda se alzaba imponente entre la maleza podada, una estructura rectangular de piedra rojiza, con arcos de cantera, ventanas enrejadas y un portón de madera tan grueso que parecía haber sobrevivido a siglos de silencio. Marcelo me recibió con su sonrisa de siempre, la misma con la que vendía ideas locas y cigarros en la prepa. Había envejecido bien, barba impecable, camisa blanca arremangada, lentes oscuros aunque ya caía la noche. ¿Qué te parece?, preguntó, abriendo los brazos. Le metí un dineral, pero mira nada más. ¿A poco no sientes cómo respira? Respira. Esa palabra se me quedó grabada. Entramos. El interior era amplio, con techos altos, vigas expuestas y muros pintados de blanco. Había velas encendidas por todos lados, porque según él, la electricidad aún estaba en proceso. La cena fue sencilla pero buena. Chiles en nogada, pan de horno, mezcal artesanal. Marcelo tenía una cocinera que se aparecía y desaparecía sin hacer ruido, como si flotara por los pasillos. «Quédate a dormir», me dijo al terminar de comer. «Nadie viene por aquí, ni señal hay, te va a servir». Acepté. De nuevo, no sé por qué. Me dio un cuarto en la parte trasera, cruzando un pasillo largo donde el aire ya no olía a madera ni a velas, sino a humedad encerrada. La habitación tenía una cama individual, un ropero de madera con espejo manchado y una pequeña ventana cubierta por una cortina bordada. Me acosté sin quitarme los zapatos. El mezcal me pesaba en la cabeza, pero el sueño no llegaba. Alrededor de las 2 de la madrugada, me despertó un ruido sordo. No fue un golpe, más bien un crujido seco, como si alguien hubiera pisado una tabla suelta cerca de la puerta. Me quedé quieto. No respiraba. Escuché de nuevo, una leve vibración, casi imperceptible, como si alguien apoyara la palma de la mano sobre la pared del pasillo. Encendí la linterna del celular y salí. El pasillo estaba en silencio, bañado por la luz débil de una vela que se consumía junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe. Caminé en silencio, como si estuviera invadiendo algo ajeno. Fue entonces cuando noté que una de las puertas que antes estaba cerrada, ahora estaba entreabierta. No sé qué me impulsó a entrar. La curiosidad es más fuerte que el miedo cuando estás solo en una casa extraña a mitad de la noche. Empujé la puerta. El cuarto estaba completamente oscuro, así que usé la linterna del celular. Lo que vi no lo entendí al principio. Pensé que era una bodega o un estudio abandonado.
pero mientras movía la luz, empecé a notar detalles, decenas, cientos de fotografías pegadas en las paredes, unas encima de otras. Algunas estaban clavadas con tachuelas, otras con cinta amarilla, otras simplemente colgaban de hilos como ropa secándose al sol. Me acerqué. La mayoría eran en blanco y negro, otras a color, como tomadas con cámaras analógicas de los 90. En todas aparecía yo, solo yo, en diferentes momentos de mi vida, caminando por la UNAM, bajando del Metrobús en Insurgentes, saliendo de un 7, platicando con alguien en una banqueta de la colonia Roma, incluso una en la que estaba dormido en mi departamento. Reconocí la camiseta que usaba y hasta el vaso de agua que había dejado en la mesita de noche esa semana. Sentí que el cuerpo se me congelaba. Era imposible. Nadie tenía esas fotos. Ni siquiera yo recordaba esos momentos. Había algunas tan viejas que no sabía quién pudo haberlas tomado. Otras eran recientes, de hacía días, semanas. Una de ellas me mostraba saliendo del gimnasio, con el cabello húmedo, viendo mi celular. Otra era de hacía 2 días, entrando al estacionamiento del trabajo. Miré hacia atrás. El pasillo seguía vacío. Quise pensar que era una broma de Marcelo, una de muy mal gusto, que contrató a alguien, que usó cámaras escondidas, no sé, pero había algo en el cuarto que no coincidía con una broma. Las fotos estaban organizadas, clasificadas. Algunas estaban marcadas con fechas escritas a mano. Otras tenían comentarios en el reverso. Levanté una. No hizo contacto visual esta vez, decía. Otra. Lo sigue viendo todo. Casi nos descubre. En el centro del cuarto había una silla, negra, metálica. Frente a ella, una cámara de video sobre un trípode, apuntando hacia la silla, como si alguien se sentara ahí a observar las fotos durante horas. El pánico se me clavó en el pecho. Volví corriendo al cuarto. Cerré la puerta con seguro y arrastré el ropero frente a ella. Encendí el celular, sin señal. Revisé la ventana, enrejada. No pude dormir. Apenas amaneció, salí con la mochila al hombro. Marcelo me esperaba en la cocina, tomando café como si nada. ¿Dormiste bien?, preguntó con una sonrisa. ¿Qué hay en ese cuarto del fondo? No respondió. Solo siguió tomando café. Cuando me acerqué a la puerta, vi algo que no había notado antes. Una foto mía pegada con un imán sobre el refrigerador. Era de esa misma noche, saliendo del cuarto, con la linterna encendida. Lo miré. Él me miró. No dijo nada. No hizo ningún intento por detenerme cuando crucé el portón de madera y salí al camino de tierra. Tampoco he vuelto a saber de él. Regresé a la ciudad con el corazón apretado, pero con la certeza de que si esa noche me hubiera quedado un minuto más en ese cuarto, sentado en esa silla, viendo esas fotos, me habría quebrado para siempre. Desde entonces, cada vez que paso frente a un poste con cámaras, o alguien me ve por más de 2 segundos en la calle, siento el mismo vacío en el estómago. El de saber que hay alguien o algo allá afuera que sabe demasiado de mí, y no deja de mirar. La primera vez que puse un pie en la Hacienda San Vicente fue un miércoles caluroso de mayo. El aire olía a tierra cocida, a estiércol y a sudor viejo, de ese que se impregna en los muros de adobe y no se va con nada. Mi nombre es Ernesto Robles, tengo 36 años y soy topógrafo. Me habían contratado para supervisar una obra de restauración en una ex hacienda al norte del estado de Jalisco, a medio camino entre Lagos de Moreno y San Felipe. El dueño, un tal ingeniero Chavero, tenía planes de convertirla en un complejo turístico, de esos con encanto rural que tanto gustan a los extranjeros. Yo solo debía levantar el plano general del terreno, ubicar los viejos límites de propiedad y marcar dónde podrían construir sin comprometer estructuras antiguas. Cuando llegué, me recibió Daniel, el capataz, un tipo seco, mayor, de mirada desconfiada. Ni un buenos días me dio, solo me señaló la entrada lateral con la barbilla y me advirtió: no se meta donde no lo llamen ingeniero, aquí la gente no habla mucho. Me pareció un comentario extraño,
pero lo tomé como simple advertencia de alguien que no quería que me metiera en su rutina. El lugar, sin embargo, era impresionante. A pesar del abandono, la construcción seguía en pie. Muros gruesos, techos altos, corredores largos con pilares de cantera y un patio central con una vieja fuente seca. Algunas zonas estaban acordonadas porque tenían daño estructural. Dormiríamos en una casona contigua que alguna vez fue para los trabajadores. La primera noche me costó dormir, no por miedo ni por incomodidad, sino por el calor y el zumbido incesante de los insectos. Pero lo que realmente me perturbó fue lo que escuché cerca de las 2 de la madrugada. Gritos, no de terror ni de auxilio. Eran gritos de enojo, hombres discutiendo, voces roncas que se interrumpían, que se alzaban en insultos. No entendía bien las palabras, pero reconocía el tono de una pelea fuerte, con odio viejo. Me asomé por la ventana. No vi luces ni movimientos, pero las voces seguían un par de minutos antes de apagarse, como si nunca hubieran estado ahí. Al día siguiente, le pregunté a Daniel. Se limitó a decir, aquí no hay pleitos, todos saben su lugar. Y se fue. Ni siquiera trató de fingir que no sabía de qué hablaba. Me pareció una respuesta inquietante, pero el trabajo era bien pagado y no quería empezar a crear tensiones. La rutina siguió. Durante el día, los obreros trabajaban en silencio. Apenas hablaban entre ellos, ni siquiera en los descansos. Había tensión en el aire, una especie de presión invisible que a mí me parecía antinatural. Yo intentaba hacer mi trabajo sin molestar a nadie, pero empecé a notar cosas, herramientas que desaparecían y luego aparecían en lugares imposibles, marcas en el suelo que nadie admitía haber hecho, miradas fugaces entre los trabajadores, como si se vigilaran entre ellos. Una tarde, mientras trazaba un eje de coordenadas cerca del antiguo granero, vi a 2 hombres discutiendo. Uno era Saúl, un muchacho joven, y el otro un tipo mayor que todos llamaban el Tadeo. No gritaban, pero sus gestos eran agresivos, los cuerpos tensos. Alcancé a escuchar algo. Si tú hablas, te hundes también. Me acerqué, pero en cuanto me vieron, fingieron estar hablando del trabajo. Me alejé, fingiendo no haber oído nada, pero esa frase me quedó grabada. La siguiente noche escuché lo mismo. Discusiones. Esta vez, más cerca. Me levanté sigilosamente, salí con una linterna y caminé hasta el pasillo que daba a los antiguos cuartos del personal. No había nadie, pero se escuchaban voces, apagadas, detrás de un muro de adobe que, según el plano original, daba a una bodega clausurada desde hace años. Esa noche decidí no volver a salir de mi cuarto. Al tercer día, Saúl desapareció. Nadie hizo preguntas. Daniel dijo que se fue sin avisar, así, sin más. Nadie mencionó su nombre después. Pregunté y uno de los albañiles solo dijo bajito, mejor no se meta, ingeniero. Aquí la gente no habla, no porque no quiera, sino porque aprendió a no hacerlo. Esa frase me congeló. Sentí que algo oscuro se movía detrás de la cotidianidad aparente. Esa tarde, mientras revisaba el perímetro norte con mi equipo, encontré algo. Era un cuaderno, mojado por la lluvia y lleno de tierra. Estaba enterrado junto a unos viejos ladrillos. Las primeras páginas estaban en blanco, pero las últimas tenían escritos apresurados, garabateados como si quien los escribía tuviera miedo. Eran confesiones. Hablaban de una red de explotación. Los peones no estaban ahí solo por el salario, eran familiares de gente endeudada con el ingeniero Chavero, campesinos que trabajaban por protección, gente traída del sur a quienes les retenían sus identificaciones, sus celulares. Nadie sabe dónde estamos. Si hablo, me desaparecen como a los otros, decía uno de los párrafos. Me quedé helado, todo encajaba. Las discusiones nocturnas, el silencio constante, el miedo en las miradas. No era que la gente no hablara, era que no podía, o peor, que sabía lo que le pasaba al que hablaba. Pensé en irme, denunciar, avisar a las autoridades. Pero estaba en medio de la nada. La hacienda tenía un solo camino de salida, vigilado. Si decía algo, me arriesgaba a no salir nunca. Decidí quedarme un día más y actuar con cautela. Esa noche,
Los gritos fueron distintos, más cercanos, más intensos, como si alguien estuviera siendo golpeado. Me levanté temblando y salí solo con mi celular y una linterna. Caminé hasta el área del granero, donde la señal de voz parecía más fuerte, y ahí lo vi, una figura arrodillada, encapuchada, con las manos amarradas. 2 hombres lo rodeaban. Uno lo golpeó con un palo mientras el otro le decía: ¿así quieres hablar? ¿Con quién? ¿Con el ingeniero? ¿O con el forastero? Quise retroceder, pero pisé una piedra. El sonido los alertó. Corrí como nunca había corrido en mi vida, esquivando piedras, agachándome entre los matorrales. Llegué hasta la barda del fondo y me escondí detrás de un horno viejo. Ahí me quedé, respirando con dificultad, esperando que no me encontraran. No me buscaron. Tal vez pensaron que había sido un animal. Al amanecer, agarré mis cosas y fingí una llamada de emergencia. Le dije a Daniel que debía irme a Guadalajara por cuestiones familiares. No me pidió explicaciones, solo dijo: si alguien le pregunta, aquí no pasó nada, ¿sí? Asentí. No dormí esa noche. Al día siguiente, cuando ya iba en carretera, me detuve en una estación de servicio y con las manos aún temblando, redacté un correo anónimo al Ministerio Público. Incluí las coordenadas, una fotografía de la hacienda y escaneé las páginas del cuaderno. Nunca firmé con mi nombre. No sé si hicieron algo. Nadie me contactó, pero tampoco me buscaron. Desde entonces no he vuelto a trabajar en zonas rurales. Y cuando manejo por alguna carretera en Jalisco, evito mirar hacia los cascos viejos de las haciendas. Porque en San Vicente aprendí que hay lugares donde los gritos no se oyen, no porque estén lejos, sino porque todos han aprendido a guardar silencio, y el que no, desaparece.